de acá de Campo Colorado, Andrés Níver Boschatti, con mis 86 años, 14 hermanos, del cual soy el anteúltimo. Mi infancia la pasé más acá en el campo, porque teníamos otro campito nosotros donde se denominaba Vilas y Bisón, un poquito más allá. Ese era nuestro refugio para ir a la escuela. Porque como teníamos ahí la escuela 48, vio que quedaba. Entonces, pero los días sábados teníamos la escuela, era sábado a la mañana todavía, en aquel entonces. Y sábado a la tarde ensillaba mi caballito y al Campo Colorado. De acá son más o menos y entre 8 kilómetros, 8 o 9 kilómetros. Ese era el afán nuestro, es el campo. Ir al campo, ¿cómo es? A ver los animales, porque mi viejo vivía acá, mi papá, Julio José se llamaba él. Y bueno, y también tuve no digamos mala suerte o el destino, que mi mamá falleció, yo tenía 11 años, pero imagínense, ya crió toditos los demás, porque somos 14 hermanos, imagínense. Y ese era nuestro afán, salir al campo. Yo era, mire a mí, un maestro, Natalicio Duré, le decía a mi papá, hacerlo estudiar a Andrés, hacerlo estudiar de maestro, y yo nada. Yo era el campo y el arado, la herramienta, ese era mí. Y así nos criamos, pero acá vio que nosotros teníamos, era una legua en total, pero dividido en cuatro dueños, pero era todo junto. Y ahí nos juntábamos los primos, pues, uno más cabezudo que el otro, y eso de andar a caballo era, y subir, domar se decía amansar animales. El único que tuvimos, que mi papá era muy de la mula. Él se compró un burro, el burro con las yeguas de la mula. Pero usted se piensa que nosotros habremos amansado mulas para tiro, pero nunca se nos ocurrió de subirle una mula. Que siempre, no sé qué, y que nos gustaba, porque el otro era el general Manuel, que era mayor que yo, nomás que fallecido, que éramos, bueno, acá éramos 4 hermanos que estábamos casi siempre acá. Y ese era. Mire, si acá Campo Colorado, ese era tipo un pueblo, usted ahí tendría que hablar con Félix Boschatti, que es la señora de Alarcón. Ellos vivían ahí. Mire, ahí era tipo un pueblo antes. Pero yo le hablo ya de 60 años por lo menos, pues, sí, 60, 50 años atrás. Fíjese que se trabajaba, porque entonces era el algodón, y antes no había camino, era carretera. Y en tiempos de hecho, hasta ahora mismo viene lluvioso. La gente de Campo Colorado traían con carro, con tirado, con güey y caballo también. Y había un cachapé entre el medio, que ese era de trepo, de los trepos definados viene a ser del bisabuelo de Pinino, eso, Luciano Trepo. Él tenía un cachapé que le prestaba a la gente. Y el campo era ahí donde era la agricultura, era de Luciano Trepo ese. Pero infinidad si no había 20, había 30, así como quien dice, colonitos chaínos más de 2 o 3 hectáreas, pero siempre se sembraba el algodón, y el algodón era el número 1 de la producción. Y así. Ahora después se sembraba el maíz, la batata, la mandioca, nunca faltó, porque el maíz amarillo y los zapallos, la sandía, todo eso, maíz amarillo para la polenta, porque antes, mire, mi papá traía para la semana de Margarita, cuando iba, una semana se iba, en bolsa de eso de arpillera. Antes era la bolsa de arpillera para el algodón. Me acuerdo que de 27 era una bolsa más o menos mediana, 27, 28, hasta 30 kilos. Y eso era para la semana,
Nada de como es tener todo el día, todos los días, como ahora que todos los días. Ahora usted, mi hijo, yo como él escucho de Fabián, como él, panadero de Margarita, que era de acá, Bogarí. Bueno, me dice a la mañana, a la siesta, a las 4 y a la tarde, para cada comida, el pan fresco. ¿Antes qué? De semana a semana. Y qué rico que era, ¿eh? Porque duro el pan, te ponían el cocido, porque también, bueno, ahora lo que había era batata con el desayuno, cualquier cosa andaba, porque la leche y el queso nos faltaban. Y después los chorizos caseros. Y la carne, teníamos, que ahí en Vilas y Bisón era la carnicería, bueno, de ahí el repartidor que tenía, se le decía repartidor de carne, ese se iba hasta el fin de Campo Colorado. Usted se conoce allá donde está ahora Mendiburo, eso era con jardinera. El repartidor en casa llegaba ya al amanecer a veces, porque madrugaba. Y después para la vuelta, a las 12, 12 y media, a veces a la 1, según el camino también. Porque era carretera nomás. Así que mire, la chacra, el algodón era lo primordial. Después vino el tabaco, entre el tabaco vino el pimiento y berenjena. Nosotros alcanzamos a plantar, le digo nosotros porque yo trabajaba, mejor dicho, socio con Manuel, ¿viste? Con mi hermano, con el finado. Le digo, por eso le digo nosotros. Nosotros alcanzamos a sembrar, a plantar, se sembraba en Almácigo el pimiento, el morrón. Y si eso se mandaba a Buenos Aires, por intermedio de la cooperativa. Cooperativa con en el año 1905, creo que se fundó. Y hoy, ¿qué tenemos? Las paredes, digo yo, porque yo como no estoy andando ahora, pero me cuentan nomás que hay negocio, ¿no es cierto? Hay qué sé yo, si alquilan o cómo. Pero, y eso, y el algodón, en el año 56 en adelante, en carro, yo supe llevar 2 horas y media, 3, de lo que sí, madrugada, pero la madrugada no es como uno que me dijo un día de madrugada, y ¿qué hora? ¿A las 5 o las 6? No, a la salida del sol, me dice. No, la madrugada nuestra era de las 4 y media a las 5. Y ahí nosotros llegamos a las 8, si iba bien, depende cómo era el camino, porque si era medio seco, los arenales que había, que no te digo, acá Risi, y la parte allá de Basi, y ese como es kilómetro, viene a ser acá de Melia hasta Basi, eso era. Y después otro tramo teníamos acá de la esquina, por ejemplo, de la capilla, y eso iba casi hasta Rusich, arena. Ahora tenemos el ripio, ¿no es cierto? Así que mire, la luz vino de acá en el 72, 73 se habrá empezado a colocar, porque la luz para mí que vino en el 76 recién tuvimos la luz. ¿Y antes cómo se arreglaban? Y con el Petromás. Con el Petromás y la luz. Eso ya. Moderno. Esto ya medio allá, porque de primero era candilcito nomás. El candil nomás. Y vela. Y así. Después salió el Petromás. Ahí cuando salió el Petromás, me acuerdo en los bailes. 3, 4 Petromás en la vista. Ahí aquí se hacían los bailes. Que entonces había la cooperadora escolar y qué sé yo, se hacía allá en donde ahora no sé quién está ahí, pero era de Julio de Llamea, así más atrás de Don Luis, ahí era el baile. Ahí había conjunto guaraní y típico de tanguero. Me acuerdo Fernando Casiet, era uno de los que creo que vive todavía, sí. Hasta hace poco vivía. Así nomás, nada de pulmón nomás. Después cuando salió, no me recuerdo porque qué sé yo, cuando salió el asunto del micrófono, eso
era un misterio ese. Mire, nosotros íbamos, yo de acá, que toda la juventud que ahí en Sulqui, la verdad, y te iba a atar tu sulky, tu caballo allá, y andar a divertirte, venir medio floreño y después, como quien dice, medio entre, y vos ibas a encontrar el sulky ahí, subías y sin ningún problema. Yo, mire, no me acuerdo, pero yo creo que ni policía no asistía haciendo los bailes. Era todo. Sí, Ana María. Bueno, uno eso, y otro que todo medio vecindad, entre medio, más pariente que otra cosa. Imagínate, yo con 14 hermanos, tengo, no sé, 70 y largos sobrinos, así que toda la familia. ¿Qué le parece? Y ahora, y la música, ay. Ese no es como era el chirichichi. A veces escucho yo por la radio y así, me gustaba así porque era una diversión, pero era chamamé y polka y eso nomás, pero como le digo, venían los otros que eran los tangueros y vals y demás, ahí, qué sé yo, y así. ¿Y la cantina funcionaba? ¿Qué se tomaba en ese tiempo? Y de todo. Ahí si hacía frío había caña, vermú, anís. El anís, el 8 armenios, no hermano, no sé si existe todavía. Esa era la bebida, pero te llevaba cada uno que te duraba 3 días, a lo mejor si medio te pasaba. Yo la verdad que mire, no es por decir, tengo mis hermanos que hay 2 hermanos y mi hermana que te pueden decir, yo siempre tomaba. Ahora mi hermano, a Manuel, después había otro Domingo, a Manuel, mejor dicho, yo tenía que traerle medio a la cincha porque le gustaba y bueno, uno que ya se decía, digo yo, porque como había quien lo trae, entonces ya le metía yo. Este era una legua entero, de allá de la cañada Címero hasta el fondo hasta la entrada de Trepo. Hay una legua y Chirola, porque así acá la divisoria nosotros tenemos el río Guaycurú, entonces, pero nosotros él tenía acá la extensión de él y era 585 hectáreas creo que era, y así era la fracción. El otro era, porque acá eran 3 hermanos, David y Francisco, y Julio, los 3 hermanos, y el otro era Enrique Ochati, que es la parte, te nombro acá porque ahí, divide ahí la terminación de esta chacra, y eso ya es de Amado, eso de Juan, de su pariente, medio pariente, y pariente viene de Juan, ¿no es cierto? Por algo, y bueno, y así. Y bueno, mire, acá faltaba horas de trabajo, a la mañana, desde que se veía. Yo supe, nosotros éramos, que pues todavía está allá ahí de Roberto, está era doble. Estábamos 3 yuntas, güey. Yo era orejero el que usted sabe. Y bueno, y mi hermano Domingo. Explíquele para el que no conoce cuál era el trabajo del orejero. Y bueno, y guiar los animales, porque son 3 yuntas. Las yuntas van de a 2, ¿no es cierto? Y 3. Entonces, acá en Campo Rossi creo que trabajaban uno solo, pero ya no sé cómo. Pero para mí que le ponían de los 2 lados, y la orejera se decía porque se le ponía por la oreja, de un lado nomás, o sea, del lado izquierdo. Usted tenía el padrino, le decíamos del lado izquierdo, y el otro el ahijado. Entonces, siempre dábamos vuelta a un lado nomás, o sea, a la derecha, ¿no es cierto? Y bueno, y ese era el orejero. Y yo manejaba, vamos a decir, las 2 yuntas de adelante y el de atrás, siempre con una tacuarilla, una pecanita. El que iba sentado, que era mi hermano, que en paz descanse, bueno, a mí una vez por haberme pisado una espina corona tuve como 7 días creo que, porque entonces los doctores, ¿qué doctor? Ni nada, ¿no? Aquí le decían, ¿se acuerda? Le decían boticario, algo así, Zavala. Ese era
como doctor acá, y así. Y bueno, y ese es el orejero. Ahora, el orejero, yo como orejero, y siendo el menor, mejor dicho, tenía que largar los bueyes que a la mañana ni bien se veía la chacra. 10, hasta las 10 más o menos. ¿Por qué? Porque tenía que agarrar mi caballito, ensillar y ir a buscar las otras 3 yuntas para trabajar a la tarde. Yo a lo mejor de las 10 a las 11 y algo llegaba porque tenía que ir a buscar los animales. De ahí a la tarde lo mismo. Estábamos a las 2, si no hacía mucha, porque entonces no era tan ahora sofocante el calor como era. A las 2 casi siempre ya estábamos en las chacras. Pero para una hora de sol, antes que baje el sol, ya largamos para ir a buscar los bueyes para mañana. Y ahora tenemos el tractor que casi se maneja solo. En parte dice que hay, no sé cómo le dicen, con control remoto, no sé qué. Robotizado, con aire acondicionado. Con aire acondicionado. Acá mismo tenemos, ¿no es cierto? Ahí usted ve ahí los eucaliptos, ahí donde están los eucaliptos, ese era la chacra. Acá yo tenía hasta ahí, hasta el patio casi la chacra. Pero pedacito de que daba agricultura era. Pero ¿qué pasa? Que usted sembraba y los tiempos eran otros, no sé, más, qué sé yo, no sé cómo decirle, más, las lluvias más a tiempo, qué sé yo. ¿Usted cree que el ser humano destruyó mucho el ecosistema? Yo digo que sí. Yo digo que sí. Yo digo por lo que escucho, por los desmontes. Acá no hay desmonte, mejor dicho. Hubo, porque acá al fondo nosotros teníamos monte y se hizo trabajar. Me acuerdo había los Pastori, Francisco Pastori entró acá en este campo a cortar madera. De los Francisco Pastori que ya son fallecidos y que ellos eran varios hermanos también. Y bueno, y después Carlos Bisón. ¿A Carlos Bisón lo alcanzó a conocer usted? No. Bueno, él también entró a trabajar acá, sí, hizo un horno, se hacían los hornos para carbón, a leña. Este chico, le digo chico porque ya es fallecido también, pero era menor que yo. Sino que por ahí, bueno, él hizo el horno como ahora de ladrillo, que cargaban entonces, pero en aquel entonces, antes, era así, con tierra, se armaba con la leña el horno. No sé cómo explicarle el horno. La leña se hacía tipo un horno, así redondeado, y con ese se les ponía una camada de espartillo, pasto, el espartillo, bueno, y después de ahí se tapaba con tierra, y cuando estaba bien tapado todo, se le prendía fuego, y así se hacía el carbón, y no valía nada, pero vivía la gente, porque la gente, el obrajero, mire, vaya a encontrar una oreja, pero antes había gente, mire, para achear, para hacer leña, pero trochimoche. El campo dio mucho trabajo para los habitantes, pero a la vez venía mucha gente a trabajar. Pero más vale, si a nosotros nos venían de Corrientes, los correntinos para trabajar, y tenemos una correntina que es viuda, que vive, que quedó acá, mi hermano se casó con una correntina, y otro que se casó con una correntina era don Pedro Rusich, no sé si lo conoció. Sí. Bueno, ese también quedó con una correntina, y de mi hermano era cosechera ella, y vive todavía, y está teniendo 82, 3 años, vive en Resistencia, en el barrio Tala, puede ser bueno, por ahí, que hace poco me vino a visitar. Para mí es un mundo. Lo mejor que yo, mire, así como estoy como estoy, no sé por qué, pero bueno, por las circunstancias de mi vida, hace 6 años estoy así ya. Y bueno, pero yo era del campo, no sé, me dio eso, uno que me gustó siempre tener animales. Yo la platita que por ahí me sobraba, por ahí una ternerita que se lleva acá de Campo Colorado antes, pero gente pero honestamente nada de
de como ahora que, che, este es mío o te vendo y no, no señor, todo legalmente. No, yo soy Néstor Juan Bruno, nacido en Margarita Belén, el 24 de junio de 1944. Mi madre era Yolanda Catalina Coduti, mi padre era Delio Bruno, mi abuelo paterno eran Pedro Bruno y Teresa Trangoni, y mi abuelo materno era Juan Coduti y María Foschati. Mi abuela Teresa Trangoni vino de 6 años de Italia. Ella era nativa, mi abuelo no. Él era acá y mi abuela materna era ya chaqueña, vamos a decir. El bisabuelo sí era don Antonio Foschati y la bisabuela no me acuerdo, ese eran nativo italiano también, que poblaron la colonia Costainé, los Foschati, don Antonio Foschati tenía un campo acá cerca del 35 que le dicen de la ruta 11 y eso, y mi abuelo paterno sí, nosotros vivíamos en límite con Margarita Belén y Colonia Benítez, cerca de la ruta 11, allá cerca del surtidor Sabadini, que le decían que hoy es Peruchena. Ahí nos criamos nosotros, los 4 hermanos, vamos a decir, con mi padre, mi madre y mis abuelos ahí, y eso de chico ahí, todo. Y así fue nuestra historia allá, de allá veníamos a la escuela número 12, todo ahí cursamos, yo cursé hasta 6º grado era entonces, pero no lo aprobé, quedé en materia y no, después no seguí más, ya no. Eso, porque se enfermó mi papá y ya íbamos nosotros con el otro mi hermano, íbamos de la escuela y comíamos y teníamos que ir a buscar bueyes, caballo al piquete y de ahí ir a la chacra. Después mi madre hasta las 12 de la noche, a veces más tarde, enseñándome a hacer los deberes, todo, y así vio. Pero como ya no salí para el estudio porque nunca me gustó el campo nomás y eso, de ahí todo. Pero yo de los 8 años ya mi papá me traía a un campo que está acá ahora, que cerquita acá, que cruzábamos todo Margarita Belén, más o menos 10, 12 kilómetros, me traían un petizo al campo ya cuando tenía 8 años, y cuando tuve 10 años para 11 sí, ya tuve que venir con mi hermano, con un primo y con amigos de mi viejo y mío también a la vez ya al campo a manejarme, porque mi papá no pudo trabajar más a caballo, nada, por problemas de salud. Y así seguí la vida del campo nomás, nunca hice otra cosa, fue campo, chacra y campo, vamos a decir, animales, agricultura, esas cosas. Y pasamos la vida así. Yo siempre nunca me dediqué a otra cosa, vamos a decir, no ayudé a mis hermanos en otras cosas, sí, que pusieron negocio y esas cosas, pero nunca me puse en el negocio, vamos a decir. Y sembramos tabaco, algodón primero, y batata, mandioca. Ya cuando estábamos con mi papá y mi mamá, vamos a decir, y los abuelos, sembrábamos algodón, ellos, y batata, mandioca, maíz para choclo y maíz para el consumo de los animales de la casa también. Todas esas cosas. Y así pasamos hasta... Después del algodón ya no fue muy rentable más, empezamos con el tabaco, que vino la compañía Nobleza, y eso nos daba crédito, vamos a decir, la compañía a pagar con producción y esas cosas, y ahí seguimos hasta el año 66, terminé el año 66, empecé hasta 1966, 67,
Y allá y después en abril del 67 que ya me había casado con mi esposa, mi compañera, vamos a decir, y todo, y vine acá donde estoy ahora, del año 1967. Y acá hacíamos también maíz, sembramos maíz para choclo y para grano, para consumo, así, algo se vendía. Después hicimos algo de algodón, después no hubo, sembramos, hicimos papa, plantamos varios años papa, con un año o dos hicimos por nuestra cuenta y después nos ofrecieron gente de Santa Fe y del sur también, de Balcarce, que vinieron y plantamos mucha papa, nos trajeron la máquina plantadora, la sacadora de papa de allá, todo. Y así después fue cambiando, mis hermanos se fueron, ya me fui quedando solo acá y hice lo que pude, vamos a decir, de chacra, esas cosas. Eso, y más le ayudaba a ellos que tenían carnicería, le ayudaba en el matadero, le arrimaba reses, vamos a decir, para faenar, todas esas cosas yo. Y cuidaba los animales de mi papá y mío también y de mis hermanos, todos. Yo cuando empezamos con el arado de mancera, con bueyes, arado de mancera y caballo también. Habría eso, se sembraba con sembradora de mano, se marcaba con un marcador con 3 rejas que preparado y eso, y se sembraba así por surco, por una sembradora de mano. Y cultivadores eran cultivadores de asiento o si no de mano también, vamos a decir. Era época de lo que producía la tierra, ahí no había tecnología, vamos a decir, en esa época para nosotros, muy poco, abono, todas esas cosas no existían, entonces no se conocía en la zona nada. Cuando éramos jóvenes nosotros, todavía antes de venir acá, todo, no conocíamos el abono. Era producción y había veces que rendía bien, a veces que era regular y a veces fracasaba también la siembra, vamos a decir. Depende de cómo venía el clima del año, todo no. Eso son épocas que uno la luchaba mucho porque era todo a pulmón, vamos a decir. Era muy poco lo que tenían un tractor o esas cosas. Nosotros alcanzamos a comprar un tractor cuando vinimos acá, en el año 1967. Compramos el primer tractor que compramos y eso. Pero trabajábamos con mis hermanos, todos, ¿vio? Entonces, ellos trabajaban allá y con las estufas allá en la casa de mi papá eso, y se plantaba tabaco acá también y se llevaba a estufar allá, todo. Mucha gente, había todo era chacra, entonces, porque así había 2 hectáreas por ahí, ya se hacía chacra, ¿no? Prácticamente todo eran productores chicos, había gente que tenían campo y daban a rinde, vamos a decir, mediero, como se le llamaba entonces. Y eso, y ahí se trabajaba mucho, había mucho movimiento de gente en las colonias. No es como ahora ya no hay más. Estamos ya prácticamente los viejos que ya somos descartables nomás en el campo. Con los vecinos siempre fueron relaciones muy buenas, entonces. Eran muy buenas las relaciones, no había problema, se ayudaba uno con otro, todo esa en cuanto en la época. Ahora no es mala tampoco, vamos a decir, pero no, la situación económica es lo que cambia ahora a lo de antes, vamos a decir. Porque antes trabajaba, pero también había su descanso, había todo su día de reuniones, todas esas cosas. No, ahora reuniones en el pueblo, sí, en el campo ya no hay reuniones porque no hay
prácticamente dónde ir a juntarse, ¿vio? Nos juntábamos en una casa así, o entre vecinos, o con... nosotros, por ejemplo, cuando estábamos allá con mi papá y eso, papá tenía un peón de muchísimos años con él y él te hizo toda su familia ahí con nosotros, con mi papá, vamos a decir. Y ahí a nuestra reunión nos uníamos con vecinos, así. Después cuando empezamos a salir, vamos a decir que íbamos a los bailes, esas cosas, ya sí, ya nos juntábamos con otras personas y todo, hacíamos reuniones, ¿Y eso qué baile era? Y había baile de los clubes también, como de Margarita, el Club Juventud, Club San Martín, y Colonia Benítez también estaban los clubes, íbamos ahí también. Eso todo, y nos juntábamos por ahí, también había esos bailes familiares que ahí nos juntábamos todos. Pero teníamos amistades, nosotros íbamos, yo le cuento a los hijos, a los nietos también le digo, que nosotros íbamos al balneario de Reitencia en el Río Negro, a los bailes ahí, y dejábamos nuestra bicicleta ahí nomás contra unos postes, donde sea, y estábamos adentro y cuando salíamos no había problema, estaba en la bicicleta, vamos así, todo. Las reuniones fueron siempre así nomás. Después en las colonias acá, por ejemplo, se reunían una fiesta en una iglesia, o si no, se hacían fiestas familiares, todas esas cosas, y ahí eran las reuniones familiares, vamos a decir. Y las yerras, eso sí, entonces era que se juntaban todos los vecinos, los amigos, vamos a decir, todos se juntaban en las yerras y se trabajaban mucho en las yerras, no. Entonces, porque era todo que se trabajaba, no había brete, casi muy poco, entonces después se empezó a hacer brete, ya, pero allá por el año 60, 55, 60, entre ahí que se empezaban a hacer brete de a poco y esas cosas. Los productores más chicos, los grandes sí ya tenían más, los estancieros grandes sí ya tenían antes ellos esas instalaciones y eso. Pero se trabajaba en la yerra, era una diversión, todo era más, porque yo no alcancé, había gente que antes que yo, vamos a decir, de más edad, que se juntaban, eran 2 o 3 días de yerra porque se iban a los campos y ya se quedaban allá, vamos a decir, todo. No, todas esas cosas. Pero ya le digo, no, desde esa época ahora es como el día y la noche. Sí, había colectivo, había línea colectivo que iban, era la empresa Bermejo entonces, y había otra, la Unión creo que era la anterior, y eso. Todo, y ellos viajaban, hacían viajes de resistencia a Bermejo, Bedia, Las Palmas, La Aranesa, todo. Y eran dos viajes que venían a la mañana de Las Palmas, de esa zona, a Resistencia, y a la 1 y a las 5 de la tarde creo que era el otro que iban de vuelta para Las Palmas otra vez de Resistencia. Ahí no había parada, donde le salía el colectivo paraba el chofer, le frenaba y ahí ya lo alzaba uno, no había una parada exclusiva, no. Y cuando llovía había que esperar pero si agarraba mal tiempo al colectivo ya quedaba por los caminos. Por los caminos, porque no había ni la ruta 11, yo le digo, no estaba asfaltada. Yo era chico cuando empezaron a asfaltar la ruta 11. Todo no. Y después, ahora sí, ya ahora cambió un poco. Acá tenemos, hasta la colonia, tenemos ripio, con camino principal, vamos a ir hasta la colonia, va ripio. Hay Costa Inés, ahí está la capilla, la escuela, todo eso. Y era candil, era candil.
Tenía un candil, un mechero que se hacía, algunos tenían botella de vidrio, otros tenían, ya preparaban el candil de chapa, vamos a decir, lo soldaban con la autógena, no era la otra, no me viene ahora cómo es el nombre, y todo le digo, y si no, vela. Y la carne se conservaba en fiambrera. Fiambrera que se armaba, la fiambrera con madera, la hacía mi abuelo, hacía eso, la fiambrera, y con tela metálica la cerraba, vamos a decir. Y ahí se conservaba la carne, esas cosas, porque la heladera ya vino ya demasiado tarde para nosotros, vamos a decir. Ya mi abuelo, mi abuela ya prácticamente no conocieron casi la heladera, ellos no, la abuelita menos, la abuela paterna no conoció, y todo no, pero ya, entonces ahí se conservaba y todo, y si no, se salaba la carne, todo, no, se le sacaba a veces los huesos de la pulpa y se salaba eso todo. Había carnicería, en Margarita faenaban, por ejemplo, nosotros que éramos chicos veníamos a Margarita a buscar la carne, cuando no podía papá o el abuelo, nos mandaban a nosotros, ya tenía su carnicero, todo, pero faenaban todos los días, colgadero le llamaban los mataderos entonces. Y todo, y acá en la colonia de Costaíné, por ejemplo, había 3 carnicerías entonces, allá por el año 60, hasta el 65, por ahí 67, había 3 carnicerías que se ganaba, una panadería acá en la colonia y otra sobre la ruta, allá 11 también había otra panadería, y todos trabajaban, Almacenes había, yo no me acuerdo acá, el almacén Suárez que le dicen que está acá cerquita, no, de ese no me acuerdo, pasábamos por ahí, pero yo era chico cuando íbamos a la abuela con mi mamá en la colonia Costaíné y eso, pero estaba el almacén de Llamea, después estaba Bisón, que de Llamea, Bisón tenían carnicería, después estaba tal Anastasio López, Jacinto, le decían más conocido por Jacinto, era nomás también el tercer carnicero, y eso todo, pero había mucho movimiento, mucha gente, muchísima gente había entonces. Y acá en la colonia de Costaíné, que al año 60, 70 más o menos, por ahí, 70 y algo, en 1970, algo más o menos, había un productor muy grande que era Eugenio de Llamea, que plantaba mucho, tenía mucho personal, y después se enfermó y falleció este hombre, y de ahí se vino abajo a la colonia porque él ocupaba muchísima gente ocupada, porque hacía algodón, tabaco, todo lo que cementera, vamos a decir, él producía y todo. Y daba trabajo permanente a la gente que tenía, le daba trabajo todo el año. Le soy franco, nunca me gustó la ciudad, nunca. Si me iba a Reitencia ya venía con dolor de cabeza y me quedaba un día allá. Y eso nunca me gustó, el pueblo nunca me gustó. Siempre el campo nomás, para mí fue mi mayor felicidad estar en el campo y vivir del campo. Se vive, pero hay que saber, como siempre nomás, hay que saber manejarse nomás, y no, porque si entra 10 pesos hay que gastar 6 o 7 nomás, y ir dejando 3, 4 pesos de ahorro, porque si gana 10 y gasta 15, entonces no hay, aunque esté en la ciudad tampoco no le va a ir, ¿no es cierto? Y eso, y después hay que vivir de acuerdo al presupuesto de cada uno, digo yo.
porque no podemos pretender estar a la altura de una persona que estudió mucho, que tiene un título, tiene otras cosas. Nosotros tenemos que ver nuestro sistema de vida. Hay quien progresa en el campo también bastante bien, ¿no es cierto? Pero se dedican a otras cosas también, a otra forma de trabajar, tienen otro rubro. La mejor enseñanza que me dejó mi padre, mi madre, mi abuelo también. Mi abuela, tenía 14 años cuando ella falleció, poco vamos a decir, era mi respaldo era la abuela, porque cuando me quería castigar mi papá o mi mamá, yo disparaba hasta la abuela. Y eso, pero mi padre, mi abuelo me enseñaba también, pero mi padre, mi madre, mi padre principalmente me decía, vos tenés que ir siempre con la verdad, hijo, decía. Con la verdad vas a ir lejos, con la mentira a la vuelta de la esquina nomás o antes ya te van a descubrir, decía. Y siempre llevo esa consigna, yo no le digo que soy perfecto, todo, tengo mis errores como toda persona, ¿no es cierto? O más también, pero me busco de manejarme con eso, y más a esta altura de la vida, ya con 76 años, ya no puedo andar a caballo más, ya con problemas de salud que tengo, de cirugía, esas cosas, y entonces ya no me tengo que manejar acá nomás. No, tengo los nietos, los hijos que vienen a dar una vuelta conmigo desde que yo me quedé solo, y eso todo. Ya el nieto ya venía antes, que cuando yo ya no pude andar más, entonces ya empezaron a venir los nietos. Antes tenía muchachos que me ayudaban, así todo. Después vinieron ellos y bueno, ya me manejo con la familia, vamos, mejor. Yo soy Rubén Ayala, tengo 70 años, toda la vida nací, me crié en el campo. En el campo comenzamos con algodón, después seguimos con el tabaco, también con pimiento, choclo para la cooperativa El Triunfo. Y de ahí arrancamos con otras plantaciones porque cuando no tenía un valor, nosotros íbamos dejando algo para que nos dé rentabilidad. También trabajamos siempre en familia y a lo último ya nos daba mal presupuesto y no podíamos mantenernos, más todo en familia, tuvimos que buscar cada uno un trabajo. Y el trabajo que hoy hacemos vale muy poco, pero la familia, la juventud, tuvo que irse del campo porque ya no es rentable. Y también lo que queremos nosotros, que alguien nos escuche, porque si vamos toda la ciudad, vamos a formar villa miseria, como está pasando en este momento, robarnos entre nosotros, porque es así la realidad. Eso es lo que nosotros no quisiéramos que ocurra. Nosotros, así como estamos en este momento con muy poca salud, seguimos luchando de alguna manera de sobrevivir en el campo para no ir a hacer villa donde nos tenemos que ir a amontonar todo y robarnos entre nosotros, porque eso es el miedo que uno tiene que suceda con esta juventud, que no quieren, no se dedican más a trabajar porque no tiene rentabilidad. Y otra cosa, ir a trabajar y con poco estudio, tampoco sacan mucho, pero por lo menos le cambia la vida, que es lo que nosotros queremos para nuestra familia. Nosotros teníamos un buen tiempo con nuestros padres. Nuestra madre ordeñaba vacas, hacía queso, compraba las mercaderías, vendía de la costa del Guaycurú, venían en Sulqui 5 horas y vendían los quesos, lo de la Mercedes Rosso, que era la madre de la Lidia Rosso y también otros Rosso que estaban ahí. De ahí, ¿qué pasa? Nos faltaron nuestros abuelos, después hoy ya nos faltan nuestros padres y la vida se nos hace más difícil. ¿Por qué se nos hace más difícil a nosotros la vida en este momento? Porque tenemos sobrinos, tenemos hermanos los que están trabajando ahora y tenemos que mirar por ellos. Y nosotros no podemos sacarle la posibilidad a ellos
que vengan acá al campo, porque acá no hay más nada para la juventud. Entonces, que echen una mirada al campo, ¿qué podemos hacer nosotros en el campo para que nos quede, que nos sea un poquito rentable? No para hacer ganancia del campo, pero por lo menos subsistir, porque lo que nos está faltando a nosotros es tener un poquito una mirada al campo. Porque en este momento no hay otra cosa que hacer. Es el campo porque estudio no tenemos. Salimos a la escuela de cuando aguantábamos una asada para ir a carpir, nos sacaron de la escuela para que hagamos el trabajo. Yo estoy trabajando del año 61, con 11 años, me fui yo a censarme y la misma maestra que yo me iba en la escuela, la que tenía que alquilarle la tierra, me pidió la compañía un censo. Y yo me fui a censar y en vez de darme una buena respuesta a mi maestra, me mandó un policía para que me vaya a la escuela. No pudimos, yo tuve que trabajar la chacra porque yo tenía hermanos más chicos. Y todos tienen que entender que eran así las cosas más antes. No todos pudimos estudiar porque en el campo, gente que estudia, poca. Entonces, ¿ahora qué se hace? El que tiene más o menos un conocimiento que sirve para algo, nosotros queremos que vayan a estudiar y que no queden con nosotros. Por eso en este momento el campo se está yendo toda la gente y la juventud a trabajar no vienen más. Vos si querés traer hoy la juventud en el campo no se puede más. ¿Por qué? Porque también necesita un peso y a medida que ellos van creciendo quieren formar una familia que en este momento es muy difícil, del campo no hay nada para hacer. Aquel que tiene una cantidad más o menos que se puede manejar con hacienda, con unos animales se maneja, pero nosotros no tenemos posibilidad de tener animales porque no tenemos tierra. Eso es la realidad que nos pasa en este momento a nosotros. Si nosotros tuviéramos un campo y tenemos para tener unos cuantos animales, el campo no sería difícil. Porque a mí me encanta el campo, nací acá en esta tierra, voy a seguir hasta que pueda moverme en esta tierra y acá voy a morir porque no tengo idea de moverme de acá, porque siempre me gustó. Y mucha gente que nos conocen a nosotros saben nuestras chacras en qué condiciones estaban. Alquilábamos tierra para plantar, alquilábamos estufa para estufar tabaco, y todas esas cosas hoy se terminó porque no podemos hacer más esas cosas. Dejamos el tabaco porque ya no era rentable. Teníamos que ocupar mano de obra de afuera, mala de acá en la colonia. Para poder trabajar el tabaco teníamos que salir a las 4 de la mañana a traer la gente, la juventud que quedaban acá en el campo, íbamos a buscar. Todo allá, Logauna, Toledo, que ellos saben de dónde trabajaban ellos. Pero hoy no podemos más traer gente porque con una jubilación como la mía, yo no tengo ni para mantenerme yo. Y yo mi necesidad de plantar un poquito de zapallo, un poquito de maíz para criar una gallina, y esa es la vida que llevamos nosotros hoy en este momento. Pero siempre de manera honrada. Lo poco que hacemos queremos vender para no tener que ir a molestar a la gente. Ayúdenme con mercadería, ayúdenme con cualquier cosa que haga falta para la casa, para comprar un medicamento. Nada de esas cosas nosotros no queremos. Mi padre era puestero de mi abuelo en el 50. Cuando yo nací allá en el campo de él, a la costa del Guaycurú, el campo de mi abuelo. De ahí nos hicimos un poco más grande, con 6, 7 años, nos trajeron de allá acá para ir a la escuela. Y de ahí yo vivo acá en esta casa, en la casa que fue mi abuelo, y en lo último estuvo mi tía. Pero siempre trabajando el campo. Con lo poca herramienta que teníamos, siempre nos dedicamos a trabajar la chacra. El tiempo libre íbamos a la chacra ajena a hacer trabajo para juntar una moneda que nuestra madre pueda comprar las cosas que hacía falta en la casa. Y yo te digo que en este momento a veces me quiero acordar y a veces no me quiero acordar, porque para nosotros nunca fue una infancia, una cosa, no nos dimos cuenta que fuimos chicos.
porque el que podía, el que aguantaba una asada o una bolsa para ir a cosechar algodón, ya en la casa no existíamos más. Nos iban sacando de la escuela, porque no podíamos ser más grados de lo que necesitaban nuestros padres. Vayan a juntar algodón, vayan a carpiar algodón, vayan a cosechar maíz. Todo eso es lo que a nosotros nos pasó de ese tiempo. Y después ya nos faltó nuestros padres y se nos hizo un poco más difícil, porque se terminó la ama de casa, la lavandera, para 9 hijos. Somos 9 hermanos. Para 9 hijos teníamos una madre, era la cocinera, la lavandera, la que preparaba la comida y la que hacía para poder vivir. Tenía que hacer queso y venir 40 kilómetros por el monte y los riachos en Sulqui para vender un queso margarita para llevar mercadería. Esa fue la vida que nos tocó a nosotros. Y yo estoy contento, nunca reproché. A mis padres nunca les reproché porque éramos muchos y todos teníamos que comer de esa platita. Por eso yo siempre digo que nadie se va a alejar del campo si estuviera un poco mejor la situación, pero ¿qué pasa con el campo? El que trabaja mucha chacra, que trabaja con maquinaria, le queda un peso, pero la mano de obra del campo es todo mano de obra, son todo manual y ya no hay gente para trabajar en este momento. Bueno, hay gente, no hay, en el campo no queda más la juventud, quedamos nosotros ya los más viejos, los que ya nos servimos para otra cosa, quedamos acá. Pero a nosotros nos gustaría que algún día echen un vistazo al campo, porque yo tengo familia que pueden venir a trabajar la tierra, están las tierras, pero lo que no hay más es voluntad de venir porque no tiene rentabilidad en el campo. Que eso todos lo saben. Cualquier persona que hizo chacra y hoy no la está haciendo, él sabe que lo que yo te digo es la verdad, sí, es así. Porque si yo tuviese un capital, una reserva, que tenga 200 cuadras de tierra y que tenga animalitos, yo puedo vender 10 animalitos y hacer otra cosa en la chacra. ¿Por qué tenemos que traer batata de Santa Fe, de Formosa, mandioca de Misiones, de otras partes? Si acá hay tierra que producen mucho mejor que cualquier parte del Chaco o de donde sea, las tierras acá son todas tierra de agricultura. Tierra que mi abuelo tiene las libretas del año 1912, del día que pisó acá en Campo Rossi. Mi abuelo fue puestero Mascani, mi abuelo era puestero de Rossi, mi abuelo era, la patrona él era Yolanda Benítez. Benítez se llama Benítez porque la señora era de ahí, Yolanda Benítez. Está todo documentado. Y mi abuelo trabajaba con esas 3 gentes. Rossi, Campo Rossi, cuando vino mi abuelo a habitar acá, que quedó acá, que ya se plantó acá, era Campo Rossi porque Rossi era el dueño acá. Y Margarita Belén, Castañé, todo eso, eran la gente que más movían los trabajos, porque esto era todo campo abierto. De acá hasta el río, allá al Guaycurú, era el alambre de mi abuelo. Eso era el alambre, era el río, no había campo cerrado. Y hacían las cosas porque antes no se movían tractores, no se andaban camionetas, no había nada, era güelle y la vaca ordeñaban, hacían queso, hacían los desayunos todo con leche que antes ordeñaban. Hoy no hay más nada de esas cosas. Hoy ya no tenemos nada del campo, de la costumbre de antes, porque ya no, yo no creo. Hay muy poquita gente que en el campo ordeñan una vaca. Y tienen vaca. Pero no ordeñan porque la leche que les sobra ya no pueden vender. Y si hacen un queso no le quieren pagar, porque así nadie quiere comprar un queso, te vale 200 pesos un kilo, y allá el queso, la fiambrería está 800, 900 pesos el kilo. Entonces la gente, eso es lo que pasa, que no quieren más, no quieren perder el tiempo. No quieren perder el tiempo, ponerse a hacer esas cosas que antes se hacía. Antes era más fácil, sacamos batata, mandioca,
poroto manteca, maíz amarillo pisamos con mortero para hacer la harina. La harina que no comíamos nosotros le convidaban a la familia que querían, que no tenían. Así se vivía antes. Y no pan, no galleta, no de ninguna clase, ni pan, ni galleta, nada de primera. Era batata al horno, mandioca con leche y lo único que compraban era a veces fideo, porque carne y harina no se compraba. Hacía el horno de barro, le cargaba 3 bolsas de batata ahí adentro y de ahí teníamos que sacar para el desayuno, para el almuerzo y para la cena una taza de cocido con batata. El pan no existía. Y hoy cualquiera que llega, en este momento cualquier persona que llega, si vos no tenés pan en la mesa se miran. Pero nosotros no consumimos pan en este momento. Muy raro. Pero la gente de hoy no es así. Que este pan está duro. Antes no había ni el duro ni el blando. Era la mandioca y la batata. La mandioca y la batata. Y mi abuelo en esas épocas, que yo te hablo de antes del 50, que me contaba mi madre. Yo nací en el 50, pero me contaba mi madre que anteriormente a eso, y después siguieron las costumbres de sacar la abeja para endulzar los cocidos. No se usaba azúcar tampoco. Esa era la vida que nosotros más o menos vamos llevando. Y hoy que ya tenemos una edad un poco avanzada y también tenemos algún problema de salud, se nos hace cada vez un poco más difícil para seguir. Acá, en este momento, yo te digo, si vos querés recorrer la colonia, habrá habido cerca de las 1000 hectáreas, porque venían 100 personas de Corrientes, 150 de Paraguay. Mi abuelo en la Leonesa, ahí están todavía los platos y las tazas del año 40, que mi abuelo trabajaba directamente, él plantaba tártago y maíz. Todas estas tierras que ven acá, que están, todo esto era todo, y allá de Devil tenían 150 cuadras de tierra con huelle. Trabajaba con tártago y maíz. Y estaban 5 yuntas de güey en el carro para llevar el tártago en la fábrica de Benítez. Y el maíz se vendía, tenían que cruzar el río Chuiné. Y le esperaban 4 yuntas a aquel lado y 4 a este lado, le largaban con el carro y le iban cinchando. Y los otros güeyes allá le iban cinchando para poder hacer pasar el carro con las cosas, porque no había camino. Y yo digo siempre que en este Campo Rossi, la gente que habitó Campo Rossi, o lo mismo Costa Inés, lo mismo Colonia Benítez, eran todo gente que le gustaba la chacra, porque si no, no hubiesen estado en este momento en el campo. Alguno ve que el que puede queda en el campo, el que puede, pero ya lo mínimo, vos ves cuánta gente ya no están, que no existen, el mínimo de gente lo que están quedando en el campo. Todo eso ya está visto, vos no encontrabas, antes encontraba 20, 10, 15, venían en los almacenes, 10, 12 personas, hoy no hay más almacén, no hay más nada. ¿Por qué? Porque la gente de campo, lo que se van criando en este momento, se van y no vuelven más. Nuestros abuelos eran los habitantes acá. Primero arrancaron con tártago y maíz, que llevaban en la fábrica en Benítez, porque acá no se hacía nada. Hacían aceite del tártago para exportar, no sé a dónde mandaban eso, el tártago. Cuando nosotros nos hicimos más grandecitos, que ya eran más peoncitos, arrancaron con el algodón. De ahí siguieron con algodón muchísimos años, pero a lo último el algodón, llevábamos el algodón a la cooperativa, siempre vendimos las cosas en la cooperativa del Triunfo. Dejamos sembrar el algodón porque traíamos la plata que traíamos era para el cosechero. Porque hoy en día el que siembra algodón se da cuenta del que tiene máquina, porque si tiene que poner mano de obra, no va a trabajar. Se terminó los trenes de gente de Corrientes al interior. Hoy gente de Corrientes a cosechar ya no vienen más. Entraron las máquinas y esa gente quedaron todos sin trabajo. Porque venían de Paraguay, acá hay muchos paraguayos que vos le puedes preguntar. Son gente que vinieron del Paraguay, los padres. Jero Gómez,
Papá, eso eran criaturas que vinieron de Corrientes y no volvieron nunca más. Pero eran todo gente de Corrientes. Cantidad de familia, cantidad de casitas que tenían. 100 familias. Acá, esta chacra donde nosotros siempre trabajamos, que era acá, con Balucia, acá de la esquina, con Oreste. Ese hombre siempre tenía 40 familias cosechando algodón. Terminaba el algodón y ahí se armaba el problema. Era muy difícil para vivir la gente. Entonces, ¿qué hacían? Un poco se iba al Paraguay, otro poco Las Palmas, que eran los aborígenes que trabajaban con mi abuelo. Ahí yo tengo una olla de 107 litros, una olla de 3 patas, que mi abuelo le hacía el maíz hervido, y traían de Paraguay la damajuana de caña blanca y la damajuana del vino. Le sacaba media damajuana, le ponía agua, y la otra media damajuana guardaba para el otro día. Y le llamaban el cacique blanco a mi abuelo porque era el único que le preparaba comida a esa gente. Cuando ellos se iban a Las Palmas, nuestro abuelo siempre ha conversado con nosotros, le dejaban, cuando ya terminando la siembra, era el algodón, lo que ellos venían a cosechar. Terminaba la época de algodón, le dejaban ahí, en esa parte, ahí en ese tramo, ahí están los platos y la taza, porque el que iba muriendo le sentaban, hacían el pozo, le sentaban ahí con su plato, su cuchara, todo ahí acá delante de ellos. Así me contaba nuestro abuelo, que él ayudaba a hacer el pozo y ahí le llevaban, le sentaban ahí, le ponían todo su servicio, su sombrero, lo que usaban, y lo sentaban ahí. Ahí era el cementerio donde se enterraban ellos solos, porque ahí así se manejaba antes. Y el día que no había trabajo, que ellos ya no le alcanzaba para que mi abuelo le dé toda esa oportunidad que le daba cuando estaban trabajando, le dejaban un tizón, siempre apuntando para donde iban, le dejaban un tizón prendido. Ellos se levantaban, acá no había más, se perdieron todos los aborígenes, todo en Las Palmas. Ellos no le decían, yo mañana patrón no estoy más. Ya se iban, ellos solos se levantaban sus cosas y se iban. Esa era la vida de antes. Por eso que a lo mejor mucha gente, hay poca gente de larga. De acá estaba Fucho Toledo, que era uno de la colonia, los más viejos. Estaba Sobol, que ya no está. Rafael Trangoni, que ya no está. Él era el que cuando yo era chico, ellos me agarraron como ahijado. La Lidia Rosso era la contadora y Rafael Trangoni era un concejal de la cooperativa, y ellos me hacían entregar mi algodón. Se hacían cargo ellos del algodón que yo entregaba. Yo tenía 15 años, llevaba mi algodón, y ellos me estaban esperando para que yo entregue mi algodón, porque yo era menor de edad. Y en la cooperativa, la compañía Nobleza Picardo, comenzamos con esa estufa el año 61. Comenzamos a probar el tabaco. El 61. Trabajamos 29 años y se fue terminando como cualquier otra producción. Fue perdiendo el poder y tuvimos que dejar todo. Esa es la vida más o menos lo que uno vivía, lo que nosotros vinimos pasando. Los pimientos, muchos querían plantar, otros no querían plantar porque se vendía en la cooperativa El Triunfo. Después aparecieron compradores. Primero de Ville, comenzó con papa y sandía, choclo. También nosotros probamos choclo y maíz amarillo, poníamos los cuadros de maíz amarillo para hacer harina. Todo servía en ese tiempo. Ellos tenían más capacidad y sembraban sandía. Pero eso también se fue terminando. Se fue terminando, ya Armando se fue allá donde está ahora, el hermano al frente, porque acá ya había cosas que no se vendían más. Entonces ellos fueron a migrar a otro lado, porque acá dejaron su chacra, su vida ahí, dejaron su hermosa casa, su estufa. Tuvieron que abandonar todo porque ya no se podía plantar tabaco, ni sandía, ni algodón. Ellos ya se fueron allá con otra idea, porque ahí comenzaron ya con animales,
que es lo que en este momento puede salvarte un poco, es el animal. Lo mismo ustedes ven por el presidente, la desesperación que tiene para que el campo no se aplaste, porque si el campo afloja, que no hay cementera en la chacra, que no hay trigo, que no haya soja, que no haya esas cosas, no sé qué va a hacer nuestro país. Eso es lo que a uno le entristece, porque si aplastan el campo allá donde producen, que con eso pueden traer algún dólar, no sé lo que va a hacer nosotros acá. ¿Quién nos va a dar artículo que nosotros somos mínimos? Nosotros somos ni siquiera minifundistas, somos mínimos. Pero trabajamos honradamente y de esa moneda hacemos lo que podemos. Porque en realidad se vive ajustado. En ese tiempo no había luz, había candil. Hoy una boleta de luz te llega y se te hace difícil pagar. Pero yo me pongo en el lugar de antes. Cuando abajo de la mesa, tiraban agua abajo de la mesa, hacía nuestra madre eso y ponía la ollita de la leche ahí abajo. Hoy si no tenés una heladera con estos calores, ¿qué va a ser la vida de uno? Y si no hay luz, no puede tener heladera. No es por comodidad, sino eso es una falta. Eso es algo que hace falta en la casa. Lo mismo antes cuando apareció el teléfono, decía, ¿para qué quieren teléfono? Y sí, porque necesitamos el teléfono. Y yo decía, ¿para qué quieren teléfono? Y hoy el que no tiene un teléfono no tiene vida. Porque no te puedes ir 2 viajes a Resistencia por semana para hacer cualquier cosa. Agarran el teléfono, fulano, tenés tal cosa, y se consigue más por el teléfono que por lo que uno puede salir. No se puede salir, Celso, y más con esta pandemia que apareció. Es muy difícil. Muy difícil se hace vivir hoy, Celso. El campo para mí. ¿Qué en tu vida? ¿Para vos qué? Todo. Si a mí me levantan de acá, que no puedo estar en el campo, no voy a vivir. No voy a vivir. Yo ni siquiera pasear, querida Margarita, no conozco ni una casa de mi sobrino. Y en Resistencia, ¿para qué te digo menos que estaban mis hermanos? No conozco. Yo quiero estar acá. Yo quiero estar acá. Quiero morir acá. Yo quiero morir acá donde nací hasta que pueda. Y lo que yo te cuento es la realidad. Yo no te cuento nada que no pasamos, y muchas cosas nos pasaron a nosotros. Muchas cosas nos pasaron porque siempre fuimos gente que trabajábamos para el día a día, porque no éramos poco lo que éramos más grandecitos y un montón de chiquititos. Y siempre teníamos que trabajar para que crezcan los más chicos. Y después cuando se iban haciendo grandes, ellos buscaban otra forma de vida. Y sin embargo, a lo último salimos terminando todo en la misma nomás, Celso. Porque así.